hace aproximadamente 6 meses y medio, les comenté en algún sermón pasado que mi familia y yo decidimos agregar un miembro a la familia. Entonces compramos un perrito salchicha, el cual nos duró un par de semanas y después murió. Y después teníamos todavía ese comezón, ¿no? De decir, esa cosquilla de decir, queremos un perro en la familia, hagamos el intento. Digo, a todo mundo le pasa, a cualquiera le puede pasar. Y fuimos a otro lugar a obtener otro perrito. Esta vez no fue un salchichita, fue un perro beagle, el cual duró un poco más. Ese nos duró 3 semanas y media y después también murió. Y quieras o no que en 3 semanas y media te encariñas con esos animalitos y sí, te entristecen, nos entristeció, y sobre todo a mis niños, que eran los que más jugaban con el animalito. Pero esta vez fuimos más inteligentes que la primera vez y este perro traía garantía. Entonces el veterinario, el lugar donde lo compramos, nos dio la garantía de otro cachorrito. Esta vez nos dieron un cachorrito un poco más grande que supuestamente ya iba a tener mejores defensas por el tiempo que ya tenía en esta tierra. Y ese perrito aún está vivo. Tenemos 7 meses con él. Lo chistoso de eso, y por qué les cuento esta historia, es porque en el transcurso de esos 7 meses, que tuvimos 3 perros en 7 meses, salía la plática con nuestros hijos, ¿no? A este perrito, ¿cómo le vamos a poner? Pues pongámosle el mismo, porque nos gustó el primero, ¿no? Se llamaba Chispa. Y mi hija Saraí, la más grande, que es la que está más, de alguna forma, despierta a las cosas de la Biblia, me decía, pero papá, no podemos ponerle Chispa. Y yo, pero ¿por qué no? Ella me decía, pero papá, es que en el cielo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 2 chispas. Y entonces cuando digamos Chispa no nos van a hacer caso. ¿Cuál es la que se nos va a acercar? Y yo, tienes razón. Entonces busquemos otro nombre. Y después cuando se murió la segunda lo mismo, ¿no? También nos había gustado ese otro nombre. Dejémosle ese. No, papá, porque es lo mismo. Piper. Cuando digamos en el cielo Piper, entonces ¿cuál va a venir? Vamos a tener 2 Piper. Tienes razón, busquemos otro nombre. Ahí me tienen en el internet buscando nombres que no comunes. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque yo no sé si hay una teología de los animales. Yo no sé si esos perritos de los que les estoy hablando van a estar en la gloria de los cielos. Yo no sé si Dios va a resucitar a nuestras mascotas. La Biblia no es clara en ese sentido. Yo sé que Dios es bueno y lo puede hacer, y me atrevo a decir que tal vez lo va a hacer, porque va a ser parte del gozo de los cielos, poder ver incluso a aquellos seres que fueron afectados por culpa de nuestro pecado, viviendo una eternidad también en los cielos. Sin embargo, no lo sé. Pero lo que sí yo sabía y estaba seguro, y por eso no hacía ver los comentarios de mi hija como un mito, era la seguridad y la certeza de ese cielo, de esa resurrección. Eso era lo que consumía mi mente y por lo cual me ponía a discutir estos temas con mis hijos, como si, no como si fuera nada más un mito, una historia, un deseo bonito que hay en nuestros corazones, de qué bonito sería que pudiera haber resurrección y qué bonito sería que aquellos que han partido en un futuro podamos volver a reencontrarnos con ellos, sino más bien es una realidad de las cosas, por lo cual yo me atreví a tener una conversación de ese tipo con mis hijos, por lo cual yo me atreví a hablar en esos términos: la vida después de la muerte, la resurrección, las cosas de las que la Biblia habla. Y es precisamente este el tema del último capítulo de Marcos, la resurrección de aquel que dijo que iba a resucitar. La resurrección del Hijo de Dios con poder. Y algo que quiero aclarar es que Marcos solo gastó 8 versículos de su evangelio en este tema de la resurrección. Hay otros evangelios que gastan más tiempo
más de sus páginas en darnos algunos aspectos de qué fue lo que sucedió una vez que Cristo resucitó. Y la razón es precisamente porque el tema de Marcos, su enfoque de Marcos no era tan enfocado en la resurrección, con todo y que esta era muy importante. Era una pieza clave para el Evangelio de Jesucristo. El énfasis de Marcos no era en la resurrección, era en el hecho de llegar al conocimiento que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo vimos la semana pasada. Empezó el Evangelio de Marcos con esa declaración: el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después, capítulo 15, termina con un centurión haciendo esa misma declaración. Ciertamente Él era el Hijo de Dios. Ese es el enfoque del Evangelio de Marcos. Esa es a la conclusión que quiere que nosotros lleguemos. Y nos da la resurrección, obviamente, porque es parte importante de esa declaración. Y es precisamente el tema de nuestro sermón hoy. El título de mi sermón es este, lo tienen en las pantallas y en sus boletines. Creer en la resurrección de Jesús cambia mis planes de vida. Creer en la resurrección de Jesús cambia mis planes de vida. Así es que vamos a ver dos aspectos de lo que pasa cuando creo y cuando no creo en esta resurrección. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos de mi sermón. El primero va a tomar los primeros 5 versículos que quiero volver a leer y los cuales voy a ir explicando expositivamente esta mañana. Dice: pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Tenemos que recordar en dónde nos quedamos la semana pasada. Jesús fue llevado a una muerte en la cruz. Después alguien, José de Arimatea, pidió de favor a Pilato que se le diera el cuerpo. Jesús fue enterrado en una tumba, como decía las Escrituras. Su tumba fue entre los mortales, entre los pecadores. La muerte misma que experimentó también es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces estamos viendo cumplimientos, pum, pum, pum. Después lo ponen en una tumba, y ¿quiénes son las testigas de ese evento? Son mujeres. Mujeres viendo a lo lejos, asegurándose de dónde estaba el cuerpo de su Señor. Y son esas mismas mujeres las que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 16, las que dan continuidad al servicio de su Señor. Pero una continuidad que no tiene sentido. Es una continuidad que muestra su falta de fe, su falta de credulidad. Cuando no creo en la resurrección, vivo según mis planes, como dice el primer punto de mi sermón. Vivo según mi perspectiva de vida. Vivo según mis circunstancias, mis tradiciones, mis metas, mis objetivos. Y ese es el ejemplo que vemos aquí de estas mujeres. Un ejemplo que muestra su falta de credulidad, que no creen en la resurrección. O por lo menos no como Jesús se las platicó. Y lo vemos en versículos como este, Marcos 8, versículos 31, se los voy a leer. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Ellas deberían haber puesto atención a esa declaración. Lo volvemos a ver en capítulo 10. Ya se me perdió el versículo. Aquí está, capítulo 10, versículo 33. Jesús les dice:
Y he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Estos solamente son 2 declaraciones que vemos en el libro de Marcos. Me atrevo a decir que seguramente hubo más. Otra vez recordando que los evangelios son resúmenes de la vida de Jesús. ¿Qué debió haber pasado en la vida de un creyente, de un discípulo de Jesús? Si estoy viendo que las cosas que dice la Escritura se están cumpliendo en la persona de este hombre. Estoy viendo que lo abofetean, estoy viendo que lo están condenando, estoy viendo que está siendo injusto esa condenación, estoy viendo que él se queda callado y no busca defenderse. ¿Qué ataduras debo de estar yo haciendo en mi mente cuando veo ese tipo de cosas? Que lo que dice al final de estas declaraciones, que Jesús anticipó su muerte y su resurrección, va a suceder. Entonces, ¿en dónde se suponía que yo debía estar buscando a Jesús si en ese entonces soy un discípulo de Jesús? Sin importar si son los 12 o estas mujeres. ¿En la tumba? No. Es una contradicción de decir que he creído en sus palabras. Y la prueba es esta. Las especias aromáticas para ungirle. Ellas querían continuar con sus vidas, con sus tradiciones. Su cosmovisión era esta. La muerte es algo que pasa todos los días. Es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Ellas ya tenían un procedimiento de cómo actuar cuando esto sucedía. La muerte es algo que inició después de la caída. El libro de Génesis nos da una lista de la genealogía de muchos hombres que vivieron tantos años y luego murió. Adán vivió en tantos años y murió. Tal persona vivió en tantos años y murió. El hijo del hijo murió tantos años y murió. Es una lista interminable, tan vasta de nombres, en donde te da algunos datos de quiénes eran hijos y cuántos años vivieron, y al final la declaración que nos da el libro de Génesis era precisamente esa: murió. Murió, se convirtió en una norma en la vida de los hombres. La paga del pecado es muerte, y eso es precisamente lo que cada generación de seres humanos que habían pisado la tierra habían experimentado. Entonces, en algún sentido tiene sentido que ellas hayan actuado así. Ellas querían actuar por automático. Nosotros hubiéramos hecho lo más seguro lo mismo, si es que hubiéramos ido a comprar, hubiéramos visto en dónde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. El primer día de la semana, dato importante. Fue en el primer día de la semana, después de la Pascua, que Jesús va a vencer a la muerte. Es el día de la celebración de los cristianos. El primer día de la semana, el domingo. No el sábado, el domingo. Y aquí lo dice el texto. Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? ¿Qué es lo que quiere transmitir aquí el autor Marcos? Que esa piedra no era una piedra fácil de remover. Son 3 mujeres, y tú quieres asumir que entre 3 personas podrían abrir algo, remover algo. El hecho de que ellas estén angustiadas, tenemos que llegar a una conclusión. No era algo que cualquiera pudiera remover. Tal vez necesitaban la fuerza de varios hombres que fueron los mismos que se necesitaron para cerrar esa tumba. Había una angustia. ¿Por qué? Porque ellos querían darle un trato digno a su Señor. Un trato digno de alguien que murió injustamente. Un trato digno de limpiar tal vez todavía las manchas de sangre o las heridas que después pudieron seguir derramando sobre la piel, sobre el cuerpo de Jesús. Ellas amaban a su Señor. Estaban dispuestas a tal vez ser encarceladas
lo que no estuvieron dispuestos a hacer sus discípulos. Ellas fueron más valientes que sus discípulos. Ellas sabían que la puerta de esa tumba iba a tener guardias y no les importó. Estaban dispuestas a correr el riesgo. Sin embargo, era un riesgo inútil, porque él ya no estaba en la tumba, y lo vamos a ver aquí. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Había sido removida. En otras palabras, seguramente ellas en sus mentes pensaron, seguramente alguien ya se nos adelantó. Ya alguien hizo el favor de remover la roca, ya alguien está haciendo el trabajo que nosotras habíamos propuesto en nuestros corazones. No creo que haya venido a su mente, el primer pensamiento haya sido, ya resucitó. Lo más seguro es que eso no era lo que había en su mente, porque entonces no hubieran entrado. Pero el punto del texto es que entraron, versículo 5, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. ¿Por qué se habrán asustado?, me pregunto. Porque no era un simple hombre. Este evangelio no nos lo dice, pero los otros evangelios nos lo dicen. Eran ángeles, y no nada más era uno, eran dos. Mateo y Marcos se enfocan en solamente uno, pero Lucas y Juan nos lo dicen, que eran dos ángeles los que se revelaron ahí, los que dieron la primera proclamación del evangelio completa, los que dieron la primera proclamación del evangelio de Jesucristo sobre la tierra. Salió de la boca de ángeles y sería extendida, la estafeta sería extendida por mujeres después, y después por los apóstoles, y después por todos los que irían creyendo a lo largo de la historia del cristianismo. Fueron ángeles, de la boca de ángeles salieron las buenas nuevas por primera vez en esta tierra. No por nada se asustaron. En el Antiguo Testamento vemos vestigios de eso. Cuando la gente se enfrentaba con algo sobrenatural como un ángel, su reacción no era la de, ay, mira que déjame tomo una foto contigo. Era de temor, era de reverencia, de terror. Lo que nos lleva a esta conclusión. Muchas veces he escuchado de personas que piensan que pueden tener encuentros así nada más con Jesús. Y tú dices, bueno, puede ser que sí, porque yo no puedo limitar a Dios. Pero déjame te hago algunas preguntas porque suena muy interesante. ¿Cuál fue tu reacción? Y sus reacciones son de lo más común, de lo más jovial, y dice uno, no puede ser. Si esto pasa con un mero ángel, con una criatura creada, sí, más sublime que las criaturas que estamos en la tierra, pero al final creada y al final no Dios. Tú dices que tuviste un encuentro con Jesús y no tuviste una reacción por lo menos similar a la de las personas que tenían encuentros con ángeles. Seguramente tenemos que empezar a poner un signo de interrogación a una declaración así. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. No que Dios no lo pueda hacer, sino que hay marcas de que cuando Dios hizo algo así. Y normalmente en ello hay terror. Terror. Susto. Ellas se asustaron. Cuando no creo en la resurrección, vivo según mis planes. Su cosmovisión de ellas era ese, según sus planes. Jesús ya les había dicho que iba a resucitar, se los acabo de leer. Y él también ya les había dicho que los quería encontrar en Galilea. Pero ellos no entendían aún. Por eso la búsqueda en la tumba. Después hay otros capítulos en donde vemos que algunos de sus seguidores están pescando
Como que crucificaron al que pensamos que iba a venir a traer liberación, al que pensamos que iba a traer justicia e equidad. Se acabó la historia entonces. Regresemos a nuestras vidas, regresemos a nuestros andares, a nuestros asuntos. Esa es comúnmente la reacción de lo que pasa cuando no creo en la resurrección. Vivo según mis planes. Y esa es la pregunta que tengo para ti esta mañana. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives a la luz de esta verdad? ¿Vives a la luz de la declaración de los ángeles que le dijeron a estas mujeres, ¿a quién buscas? ¿Cómo es de diferente tu vida ahora? ¿Ha dado un giro de 360 grados tu vida? Que sinceramente puedas decir, a la luz de que ahora creo en la resurrección, vivo una vida transformada. No una vida perfecta. No estoy hablando de una vida sin pecado. Pero sinceramente podrías decir en tu corazón, haciendo una autoexaminación de tu vida y decir, yo vivo a la luz de que no creo, más bien de que creo que Jesús ha resucitado de entre los muertos. De que eso que confesaron los ángeles con su boca y después estas mujeres y después estos discípulos que fueron los comisionados de esa gran comisión. ¿Vivo a la luz de esa verdad? Y son una pregunta muy fácil de contestar, pareciera que es muy fácil contestar sí o no. Pero no te estoy pidiendo que hagas una evaluación tan rápida de esa verdad. En realidad te estoy animando a que examinemos nuestros corazones. Si este suceso es verdad, si esta declaración es verdad, el apóstol Pablo decía que si la resurrección no era verdad, de todos los hombres de la tierra, si la resurrección no es verdad, los cristianos somos los más miserables. Somos los más torpes, los más tontos. Y el apóstol Pablo no decía esas cosas como dando una cabida, una posibilidad de que eso no fuera verdad. Él estaba usando eso para hacer un contraste de algo que era realidad. En otras palabras, él lo que estaba diciendo, si tú no crees que la resurrección es verdad, eres el más miserable, eres el más tonto, eres el más torpe. Ese era el punto que él quería hacer. Porque si hay alguien que entregó su vida y que lo dio todo, que sacrificó todo, que estuvo dispuesto a padecerlo todo, de los apóstoles de Jesús, él fue uno de ellos. O sea, no estaba teniendo ninguna duda de la certeza y la veracidad de este suceso. Él no nos estaba invitando a no nos estaba dando dos opciones, como diciendo, hay dos opciones, toma una, si tomas la que yo ya he tomado, pues te va a ir bien, y si tomas la otra, pues eres... No está diciendo eso. Es lo que está diciendo, solamente hay una opción. Y si esa opción no es tu opción, que te vaya muy bien. Que Dios tenga misericordia de tu vida. Eso es lo que Él está diciendo. Así que si no creo en la resurrección, vivo según mis planes. ¿Qué me estás diciendo, predicador? ¿Que entonces todos debemos de ser como tú? ¿Preparar sermones todas las semanas para predicar a los domingos? ¿Salir a evangelizar diario? ¿Descuidar mi casa? ¿Descuidar mi trabajo? ¿Descuidar mi escuela? No estoy diciendo eso. Todos tenemos llamados distintos dentro del cuerpo. Todos tenemos una función.
Unos somos una lengua, unos somos un pie, otros somos un callo. Pero ese no es el punto. El punto es si tus planes de vida van enfocados a eso que sucedió. Van enfocados a ese evento que sucedió, que revirtió la maldición que Dios puso sobre esta tierra. Esa maldición de haber desobedecido la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Esa maldición que cayó primero sobre Adán y después sobre Eva y que siguió generación tras generación, de las cuales tú y yo hemos sufrido su efecto. Ese pecado que mora en nuestros corazones y que aún todavía, aún si estás en Cristo, muchas veces quiere revolucionar, quiere generar una revolución dentro de ti. Se quiere rebelar, como si todavía hubiera poder suficiente en el pecado. Como si Cristo no hubiera hecho una obra redentora, como si Él no hubiera ido a la cruz. La pregunta es esta: ¿cómo en tus estudios estás viviendo a la luz de esta resurrección? Cualquiera que son de tus amigos que están en la escuela podría decir que tú tienes algo distinto que ellos no tienen y no tiene nada que ver con tus calificaciones. Lo mismo en tu trabajo. Cualquiera de tus colegas podría decir que tú vives con una esperanza de vida futura que te anima y te empuja de tal forma a querer vivir para la gloria de Dios y que por eso todos los resultados que entregas en tu trabajo son de excelencia, y no excelencia para complacer a los hombres, excelencia por hacer lo que se te pidió hacer y aún más, para que no seas simplemente un siervo inútil haciendo lo que se le dijo que hiciera. Podrías decir que si eres ama de casa, que sirves a tus hijos a la luz de la veracidad de estas cosas, que las devociones familiares son tu prioridad en la vida. ¿O estás esperando a que abramos el ministerio de jóvenes en esta iglesia para empezar a ministrar a tus jóvenes, si tienes hijos jóvenes? ¿O estás esperando que tengamos un mejor programa y más estructurado con los niños para que no nada más sean 2 horas en domingo, sino que también te pidamos traerlos entre semana y entonces sea así que ellos puedan recibir la instrucción de la palabra de Dios? ¿No es acaso el hecho de que Él resucitó que yo debería de incluir dentro de mi agenda de vida esas cosas? Buscar ese tiempo, ser intencional en la forma en la que voy a despertar y voy a llegar a mi trabajo. Y no se diga la iglesia local, que es el primer lugar en donde yo debería estar mostrando esta devoción. Si la iglesia local es el lugar que va a manifestar y declarar lo que declararon los ángeles, que Él ha resucitado, es el primer lugar en el que me quiero comprometer. ¿Cómo es tu compromiso con la iglesia local? Aún si sirves, ¿cómo es tu servir? Aún si eres miembro, ¿cómo es tu compromiso con el pacto de membresía? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el pacto de membresía? Si es que lo leíste antes de serte miembro. Y si no lo has leído y aún ya eres miembro, la pregunta es esa: ¿te das cuenta de lo que estoy hablando? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, este es el pacto de membresía, son principios sanos y bíblicos que yo debería estar buscando vivir, que deberían consumir mi mente y mi estado y mi plan de vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a leerlo y me voy a detener en donde veo que estoy teniendo problemas, en donde veo que no estoy siendo fiel en cumplir ese pacto? Que no es un pacto primero con la iglesia, déjame te digo. Suena así, pacto de membresía, hago pacto con los hombres. No, tu pacto es con Dios. Los hombres es solamente el resultado de ese pacto genuino que tienes con Dios. El pacto que Él ya hizo con su pueblo.
Tú estás haciendo eco a ese pacto cuando te comprometes a una iglesia local. Te detienes y dices, aquí no estoy cumpliendo el pacto, Dios, dame gracia, Dios, ten misericordia. Yo quiero ser un miembro fiel para gloria de tu nombre. Yo quiero ser una parte del cuerpo que funciona de forma que te agrada para gloria de tu nombre. No es fácil, yo lo sé, pero Dios nos ha dado las herramientas. En esa resurrección encontramos las herramientas. Es esa misma resurrección la que nos da las fuerzas y la motivación. Es ese reino que ha venido a ser revertido y primero se manifestó en que los muertos vinieron a vida y se sigue manifestando en obras vivas de aquellos que son los hijos vivos por la gracia de Dios. Te invito, te animo, autoexamínate. No quiero dar todos los ejemplos de las formas en las que fallamos en la iglesia local, pero sí te voy a decir algo. Si tú no te estás comprometiendo en una iglesia local a ese nivel, en donde estás cuidando incluso tu puntualidad en todas las actividades de iglesia que hacemos, empezando por la oración de los domingos, no esperes que yo crea o que ninguno de los que estamos aquí creamos que está siendo así de intencional en mostrar el reino y vivir con una cosmovisión centrada en que la resurrección es verdadera en tus otras esferas de trabajo, ya sea escuela, casa. No, sería un autoengaño suficiente para tu persona. Tu compromiso en la iglesia local va a determinar mucho de cómo es tu compromiso en las otras áreas de tu vida. Porque como ya lo dije antes, fue la iglesia y por la iglesia que Cristo murió, no por Patito SADCB, no por la familia Ramírez o Pérez o Sánchez. Fue la iglesia local, no por la UNAM o por el Poli, fue por la iglesia local. Y ahí es donde empieza nuestra devoción y se extiende a esas otras esferas. Voy a continuar leyendo. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Se dan cuenta la compasión de Dios para estas mujeres? Cuando lo que debieron haber recibido era un regaño por no haber creído, hay compasión, hay amor, hay misericordia, hay paciencia, hay benignidad. Así es que no te me apachurres tanto. Yo sé que dije cosas que traen convicción a nuestras vidas, pero Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el Dios que envió estos ángeles a traer compasión a estas mujeres, a mostrar benignidad y paciencia. Pero id, aquí está lo que les decía, pero id, ya resucitó, id. Glorifica a Dios por medio del cumplimiento de la gran comisión. Yo sé que esto no pasa todos los días. Yo sé que esto es noticia de última hora. Yo sé que esto te tomó de sorpresa, les está diciendo. Está bien, eres perdonada. Son perdonadas. Pero ahora que ya ves que esto se ha convertido en realidad, lo que Él dijo a sus discípulos y a Pedro, id y decirle a ellos que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como lo dijo. Cuando creo en la resurrección, vivo según los planes de Dios, como dice el segundo punto de mi sermón.
aquí hay un factor bien importante, la incredulidad de ellas, que es manifestada en el hecho de que fueron a buscarle en la tumba. En ese momento los ángeles corrigen esa incredulidad y les dicen, ¿ya viste que lo crucificaron injustamente? ¿Tú viste cómo lo pusieron en esta tumba? No hay equivocación, esta es su tumba, no te confundiste de tumba, ¿es esta su tumba? ¿No lo ves acostado en donde lo dejaron acostado? Es porque resucitó como él se los había dicho. Entonces, ¿cuál es la conexión lógica que tienen que hacer esas mujeres en sus mentes? Lo que ellos les están diciendo en el versículo 7. Id a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como les dijo, así como diciendo, esta es la continuación de lo que él ya había predecido de su persona. Esta es la continuación de lo que él ya había confesado, de las palabras del Dios encarnado, de la palabra encarnada de Dios, tal como lo dijo. ¿Podrían creer esta vez? ¿Podrías empezar a creer, les está diciendo, tal como lo dijo? Por eso en los puntos que son muy intencionales, los puntos del sermón, no nada más tienen que ver con una resurrección y un hecho sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que obviamente trae espanto porque se presencia como una muestra de que la maldición está siendo revertida. Si no lo estoy poniendo, no creo o creo en la resurrección porque tiene que ver con el hecho de la palabra de Dios. Si yo creo que este libro es la palabra de Dios, eso va a traer un cambio a mi vida, una cosmovisión nueva a mi vida. Y es lo que está sucediendo aquí. Él va delante de vosotros, allí le veréis tal como es. Les está diciendo, vayan y proclamen el evangelio. Les está diciendo, no seas como Tomás. Todos sabemos quién es Tomás. Lo voy a leer. Luego Jesús dijo, Tomás, este es en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás tuvo que meter la mano en la herida, o por lo menos ser animado a hacerlo para creer. Tuvo que ver al Cristo diciéndole estas palabras para no ser un incrédulo, sino un creyente. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Porque me has visto, has creído. En otras palabras, no hay fe en ti. En el ver no hay fe. La fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí están las palabras de Jesús: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Así es que esta mañana, si ya has creído, siéntete dichoso. Siéntete dichoso. Siéntete dichoso por el milagro de la salvación. Que no necesitaste tener al Cristo encarnado con las heridas de la crucifixión para poner tu fe en Él. Para reconocer que eres pecador. Para reconocer que la paga del pecado, que es muerte, te pertenece. Y para entender que esa muerte tú no la pudiste llevar, porque si ese hubiese sido el caso, tuviste que haber pagado por el resto de la eternidad, una eternidad en el infierno. En la conferencia que fui entre semana dijo esto el predicador y me gustó. Dice: en el infierno está Dios. Y en el cielo también está Dios. Y tú te preguntarás, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si me voy al cielo o al infierno. La diferencia es esta: que en el cielo está solamente Dios en su justicia, en su ira. Y en el cielo está Dios, pero con un intermediario.
un intermediario a quien cayó su justicia, a quien cayó su ira por tu pecado, el quien llevó la muerte, el quien pagó la condena por ese pecado y te limpió con su sangre, por ese pecado que tú no tienes las habilidades, ni las capacidades, ni el valor de pagar, ni tú ni una eternidad haciendo obras de piedad. Es la cruz de Cristo la que nos justifica. Es esa cruz en la que puedes encontrar tu resurrección. Esa resurrección de la que habla Romanos. Romanos dice así. Pero si el Espíritu, Romanos 8, capítulo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Si la resurrección de Cristo es verdad, y es verdad, si el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora mora en nosotros, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? O sea, detengámonos ahí. No había poder sobre la tierra que pudiera hacer que un hombre volviera a la vida. Ese ha sido siempre el problema y la angustia más grande de los hombres. El temor de que todo lo que acumulé en esta tierra se va a ir al desfiladero cuando tenga que dar mi último suspiro. Hace un par de días, una semana más o menos, hice por primera vez algo que había dejado pendiente y había estado procrastinando, que era el de contratar servicios funerarios para cuando mi familia y yo murieran. Y son cosas que sabes que tienes que hacer. Sin embargo, las dejas. ¿Por qué? Porque no es normal que quieras pensar en tu muerte. No es normal que quieras pensar que la muerte está a la vuelta de la esquina. Eso no es normal y por eso lo dejas muchas veces. No es tanto porque no haya el dinero o los medios, sino por ese simple pensar que no es normal y no debería de ser normal. Sin embargo, es una realidad. Y les voy a confesar que el día que estuve haciendo la firma de papeles, donde tenía que haber alguien que era como una albacea y alguien que tenía que, en caso de que yo fuera el que me fuera primero, pues hacer uso de esos recursos sin que estuviera yo ahí, yo me entristecía en ese momento, me cayó un pesar, una tristeza. Yo decía, ¿por qué tengo que estar haciendo estas cosas? ¿Por qué no puede ser diferente? Pero ¿saben qué era lo único que me traía consuelo en ese momento? La esperanza de la resurrección, la esperanza de vida eterna. La esperanza de saber de que esos huecos, esos 4 lugares que fueron los que hice una firma para que alguno de mis familiares o yo termináramos ahí nuestras vidas, nuestros cuerpos fueran puestos bajo tierra. La esperanza de saber que eso no tenía perpetuidad, como ellos me decían. Tienes perpetuidad. Yo en mi mente me reía, porque no hay perpetuidad en ese lugar. No para el creyente, es temporal. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo amado. Y esa vida eterna empieza en el mismo momento en que yo abandono este cuerpo terrenal, este cuerpo de pecado. Pero ¿cómo puedo tener la certeza de que eso va a ser realidad en mi vida? Cuando he creído. Cuando he creído. La salvación es por fe, no por obras. Pero la fe produce obras. Entonces, cuando yo creo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Hijo de Dios, de aquel que siendo Dios se hizo carne, entonces voy a vivir según no mis planes o mis metas o mis pasiones o mis objetivos de vida, sino voy a vivir a la luz de esa verdad. Vivo según los planes de Dios.
¿Y sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida? Los mismos planes de la proclamación del Evangelio que estos ángeles instruyeron a las mujeres cuando los encontró en la tumba. ¿Es esa tu meta en la vida? ¿Es esa tu pasión de vida? Que otros conozcan de esta esperanza de vida eterna, de perdón de pecados, de no un muerte decaído y envejeciendo y un día llegando a la tumba, sino de un muerto resucitado, glorificado, en la presencia del Padre en las alturas, en los cielos, adorándole por la eternidad, con una congregación de santos, de otros que reconocieron su inequidad, su debilidad, su mundanidad y la necesidad de estas buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, dice el último versículo. Por otros evangelios sabemos que sí dijeron algo a alguien. Dijeron la instrucción de los ángeles y hablaron con los discípulos. Su primera reacción de unas noticias tan grandes, por el espanto, primero que nada de haber visto a un ángel y después de que la maldición se había revertido, de algo sobrenatural había sucedido, algo que no era normal y que no era la norma en la vida del ser humano. Me imagino que a todos nos dejaría mudos por un tiempo. Pero una vez que nos cae el 20, ¿saben qué va a pasar? Que no te vas a callar la boca y que vas a buscar cada oportunidad para proclamar estas buenas nuevas. Muchas veces es dedicando tu vida a tiempo completo al ministerio, como un evangelista, como un maestro, como un misionero, como un pastor. Pero la mayoría de las veces no es así. Es siendo un cristiano ordinario, viviendo una vida ordinaria, pero con una meta distinta, con una pasión distinta, con un enfoque distinto, en donde filtras todo lo que vas a hacer a la luz de cómo esto me va a ayudar a proclamar esta verdad para que muchos se arrepientan y sean salvos. La pregunta es esa: ¿eres tú ese cristiano ordinario? Ese cristiano que simplemente está buscando servir por el afán de servir sin esperar nada a cambio, que está buscando proclamar sin necesidad de saber si va a ser él el que va a abrir la Biblia o simplemente va a ser la persona que tal vez va a poner las sillas o va a hacer la comida o va a ir a pagar el recibo de la luz o nos va a ayudar a hacer la limpieza. Todos somos importantes en el cuerpo. No tienen idea de cuántas cosas yo tendría que dejar de hacer o de lo más horrible que serían mis sermones si muchos de ustedes no me ayudaran con las cosas que nos ayudan en la iglesia, y les agradecemos mucho por eso. Pero necesitamos más. Necesitamos más. La mies es mucha y los obreros son pocos. Me gusta cómo se ve la iglesia. Cada vez están llenando más las sillas. Y eso me llena de gozo. Y creo que es bueno. Aunque no estemos buscando los números, es bueno. Pero ¿saben qué me gusta más? La idea de que estas sillas no sean simplemente nuestra zona de confort. Un lugar en donde me veo bien los domingos por 2 horas. Sino un lugar en donde tomo responsabilidad de que si he dicho creer y creo en la resurrección y en todo el evangelio que esto representa, entonces voy a tener una vida activa al servicio de nuestro Dios, no según mis planes, sino según sus planes, no según mis propósitos, sino según sus propósitos, no según mis pasiones, sino según sus pasiones, no según mis afecciones, según sus afecciones, no según lo que me conviene, según lo que a Él le conviene. Ese es el llamado que nos está haciendo Marcos
esta mañana. Ese es el llamado que Dios nos vino a hacer en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esa es la invitación que te hago para que te unas a esa gran comisión y que te asegures de que este suceso siga siendo un suceso que te maravilla todos los días de tu vida y que te trae la esperanza de que cuando tengas tú que hacer el trámite, si no es que ya lo hiciste, de ir a contratar un servicio funerario, eso no te desanime, sino que lo que te anime sea el hecho de saber los hechos de una realidad en los cielos, que la resurrección que Cristo experimentó, ahora tú la estás experimentando en este cuerpo terrenal y se prolongará por una eternidad en los cielos cuando Cristo glorifique tu cuerpo en un cuerpo resucitado, listo para estar ante su presencia, sin corrupción, sin pecado. Estas son las buenas nuevas. Y eso es en lo que nos tenemos que encargar, Iglesia Vertical, de proclamar, de gastar nuestras vidas y todo lo que somos y lo que tenemos para que otros se vayan de este mundo, pero no sin esta esperanza. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir esta verdad. Padre, yo te agradezco, Señor, la bendición que nos has dado esta mañana de recordar el evangelio de tu Hijo. Ese evangelio que el mismo apóstol Pablo proclamaba y decía que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y muchos fueron testigos de él, de esos sucesos, y muchos dieron sus vidas por esta verdad, y muchos siguen proclamando y dando sus vidas con una pasión encendida para que este mensaje traiga esperanza a los corazones de los hombres y esta vida no se vuelva inútil, sin sentido, con planes que serán derrumbados en aquel día, sino más bien ayúdanos, Señor, a enfocar nuestras mentes y nuestros corazones al plan perfecto tuyo, en donde trajiste esperanza, en donde no había vida, en donde trajiste vida, en donde había huesos secos, Señor. Gracias por haber traído vida a nuestros huesos secos. Y ahora, Señor, ayúdanos a no desperdiciar el poder que mora en nosotros, que es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, Señor. Ayúdanos a someternos a Él, a buscarle a Él, a buscarte en los medios de gracia que tú nos has dado en tu palabra, a creer tu palabra y a cada día buscar creer más y más en tu palabra y que se reflejen vidas de santidad, que buscan la gloria de tu nombre, que buscan la proclamación del evangelio y obedecer esa gran comisión de que ahora hay vida y vida eterna, que hay resurrección y no muerte, que hay perdón de pecados y no condenación, y que hay un rey y que no somos nosotros sino tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.